Buenas noches y bienvenidos a todos. Les agradecemos por seguir con nosotros en este tercer día de la jornada virtual Sentir la Distancia. En la última ponencia de hoy, con el título Promoción de la sana convivencia en el hogar, estará a cargo de la licenciada en Psicología Ángela Ojeda. Muchas gracias también por la invitación a este evento que he disfrutado mucho desde antes, durante y también espero que continúen estas acciones e intenciones que nos comparten los mismos alumnos y esta comunidad tan especial de la FAD. Entonces, hoy les voy a compartir un poco de un tema que aparte me lo pidieron complicado, esta parte ahora de la sana convivencia en pandemia y cómo podemos ir generando pues lazos más sanos e interacciones más agradables con quienes convivimos ahorita en el hogar. Las diversas temáticas que puedo ir tocando hoy con esta intención de ir entonces dando este contexto. Ya escuchando un poco de mi formación, verán que le dediqué hasta una maestría al tema de adicciones, que fui formada también en prevención de violencia y desde esos orígenes pues notaba, mientras yo estaba en la licenciatura, pues esta relación muy clara, muy evidente entre dinámicas en hogares con violencia y abuso y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, de ahí una cosa me fue llevando a la otra, fui entonces entrando a estas especialidades más del tema de adicciones, donde entonces encontré que había mayor información de qué promueve un hogar, digamos, armonioso, con convivencias agradables y que entonces nos pone también en riesgo si estamos en ambientes violentos de caer en algunas situaciones pues adversas como el consumo de sustancias, un poco como para buscar este balance, ¿no? Entonces, con esa intención, pues lo que les pueda compartir será este primer momento de dirigirlo, sobre todo el momento en el que nos encontramos en la pandemia, o sea, qué cambios hemos experimentado a lo largo de estos meses en las diferentes dinámicas en el hogar, cómo de ahí podemos ir encontrando algunos riesgos que entonces nos puedan llevar sí a considerar el consumo de sustancias como una solución, y entonces hablaremos de prevención de consumo de sustancias. Y finalmente, no solo les voy a exponer como lo difícil o lo adverso de cómo se dan estas situaciones, también les quiero compartir algunas de las estrategias que suelo trabajar en ambas cuestiones, tanto en la salud mental en general como en específico de adicciones, ¿no? Entonces vamos a ver la parte de una habilidad o un plan que les voy a compartir muy sencillo, que tiene que ver con el actuar de formas muy determinadas a mis valores personales y habilidades de comunicación asertiva, que pues también son de lo que he visto, sobre todo ya son habilidades muy probadas y comprobadas con los alumnos que me llegan, bueno, con las diferentes personas que me llegan al consultorio de la FAD, porque no solo veo alumnos, también luego se atreven ahí algunos maestros a solicitar el servicio. Entonces he visto que estas dos van muy bien, sobre todo con el tema que me invitaron a compartirles. Entonces les quería como hacer estas primeras preguntas, pensando en estos diferentes momentos que hemos vivido, de repente parecieran como muchos años en uno solo, pero vayámonos quizás al año pasado, que fue un momento más rutinario, donde teníamos ciertas actividades ya más claras, pensando a lo mejor en un semestre anterior, en la escuela donde tenían ya ciertos horarios, en donde tenían que salir a tal hora de su casa para llegar hasta Xochimilco a clases y todo el viaje que se hacían, y pensar pues qué horarios tenía, ¿no? A dónde iba, qué cosas hacía, cuáles eran mis actividades, a quiénes veía, cómo era entonces mi dinámica antes de que se desataran todas estas situaciones a partir de la pandemia. Y entonces tenemos un recuerdo de cómo nos vestíamos diferente, comíamos lo que había en la escuela, en palayas y lo que pudiéramos como ir comiéndonos entre clases, veíamos a muchos amigos, a muchos maestros, íbamos y veníamos de un lugar a otro, pasábamos mucho tiempo quizás en transporte, hacíamos muchas cosas muy diferentes a, ¡pum!, nos vamos ahora como a marzo, ¿no? ¿Qué cambios súbitos hubo entonces en esta rutina que llevaba antes en la escuela? O sea, ¿qué cosas dejé de hacer? ¿A quiénes dejé de ver? ¿Qué cosas ahora empecé a hacer más? Quizás ahora barro o
hago más limpieza en casa o hago otras cosas que antes no hacía tanto. Y ahora pensando en marzo, ¿cómo fue como esta primera reacción? Cosas que dejé de hacer, cosas que dejé de ver y cómo fueron cambios muy súbitos. A lo mejor hubo cambios en mi alimentación, a lo mejor hubo cambios en mi sueño, no me podía dormir o no me daba sueño o me pasaban cosas muy raras con mis hábitos, a lo mejor estábamos todos en mi casa bien estresados de que no nos acomodábamos como algunos trabajar, como otros hacer tareas, ponerse de acuerdo en qué horarios se puede hablar más alto, ¿no? Se pueden ver entonces cosas en la tele en otro volumen, o sea, aquí en marzo nos enfrentamos como a un escenario fuerte y quizás de aquí a diciembre también ya han pasado muchas cosas, o sea, por eso este año se ha sentido muy largo porque nos ha representado varios cambios en muy poco tiempo. Y entonces algunos de estos cambios habrá familias que los estén llevando pues de manera, no diría que todos muy ordenada, porque fue tan súbito que no les creería, pero sí quizás de formas más llevaderas, más organizadas, y habrá quienes justo por los mismos cambios que se han vivido en estos meses han tenido más dificultades de ajuste, pero vamos a ver entonces que algunas de estas dificultades que van surgiendo pues han impactado no solo, digamos, como a nuestra comunidad de la FAD, pero en general. Les voy a compartir algunos de estos efectos más comunes del confinamiento, de lo que se ha visto en diferentes partes del mundo que ha afectado en lo confinamiento. Digo, muchos de estos ya los conocemos o los hemos vivido, en especial el aumento de estrés, creo que fue de lo que más se ha hablado también desde que inició este periodo. Al inicio, los primeros estudios que se iban realizando en participantes estando afectados por ya sea el trabajo, alguna exposición o cambios a partir de la pandemia, el 35% decía estar experimentando altos niveles de estrés y en específico se veía más impacto en mujeres, ¿no? Nos podremos imaginar por qué, porque de repente esto nos impacta más a mujeres que a hombres, o pensando quizás como en mujeres que trabajan, que además les tocó hacer quizás home office, pues todo esto también va impactando. Entonces, viendo también cómo esto puede impactar en las dinámicas ya de por sí complejas en un hogar, se puede ver que, y con el tema que vieron anteriormente con Lorena, que hubo un aumento también significativo en la violencia en el hogar, un aumento del 60% de llamadas a estos servicios para mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar. Desde julio para acá se ha visto este crecimiento o este impacto fuerte en estos temas. Entonces vemos que sí, lamentablemente la violencia ha aumentado en estos entornos del hogar y con personas dentro de la misma familia, y hemos sufrido también estas dificultades de ajuste, o sea, hay una serie de condiciones que de repente nos ponen en cierta vulnerabilidad de estar padeciendo más de estos impactos psicológicos, por ejemplo, el ser mujer, el ser estudiante y el tener algún síntoma físico. Que, bueno, la mayor población de la FAD somos mujeres, entonces podemos entender cómo esto nos impacta también de formas importantes. Y también, obviamente, las situaciones que tienen que ver con la pandemia, la noticia de tener un familiar enfermo, la pérdida de un ser querido, todo eso, pérdida de maestros, pérdida de compañeros, son situaciones a los que nos vamos recuperando de una y nos enteramos de otra, ¿no? No es algo que en otros momentos nos haya sucedido. Entonces hay muchos de estos efectos que entonces no es raro que agudicen también síntomas. Se ha hablado de que sí se ocasiona un estrés, pero ¿qué pasa con aquellas personas que de por sí ya tenían algún padecimiento en ansiedad o depresión y que con estas cuestiones entonces ya hay tanto una complicación en su recuperación o hay cambios del curso que iba teniendo su tratamiento, su recuperación, y se van complicando entonces estas eh, enfermedades mentales o se van combinando con otras o hay riesgos entonces de que se abandone un tratamiento o de que el hospital o el espacio donde estaba recibiendo el tratamiento cierre. Entonces sí se van viendo muchos efectos que ponen en riesgo tanto la salud física integralmente como la salud también mental.
y sabiendo si algunos de estos contextos como ya conocidos o algo que digamos ya hasta se sabía de la experiencia de anteriores pandemias en otros lugares, ya se podía de cierta forma como anticipar que esto era lo que íbamos a ver, pero una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es vivirlo, ¿no? Y yo mucho de lo que he estado trabajando en el consultorio es un poco más como tema de prevención y de autocuidado. Entonces, aquí lo ligo mucho en prevención y autocuidado en salud integral, o sea, salud mental y salud física. Sabemos quienes estamos peleados con esa división, o sea, somos un ente, un organismo completo, entonces tiene mucho que ver cómo estemos mentalmente, tanto físicamente. Y una forma de apostar a esta salud física es pues estos cuidados integrales, que en este sentido lo voy a enfocar mucho a la prevención de consumo de sustancias o de adicciones, que es a lo que más se le ha apostado que tiene estos efectos y que resulta mucho más benéfico trabajarlo de esta forma. Hablando de prevención, entonces vemos que en las últimas 2 décadas donde se han hecho investigaciones sobre qué es lo que va poniendo en mayor riesgo a las personas de desarrollar alguna adicción o de estar en mayor riesgo del abuso de sustancias, se han distinguido entonces factores que o me van llevando a que haya más posibilidad de que tenga un problema con el abuso de drogas, o al contrario, que me vaya de cierta forma protegiendo o alejando o cuidando de no caer en ese riesgo de un abuso o una adicción. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de cuáles serían estos factores de riesgo y cuáles serían estos de protección, pero antes de eso un poco de, no sé, no me quiero extender tanto en este tema, a pesar de que sea uno que conozco mucho, de cómo se da este tema del consumo de sustancias, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor muchas ideas muy diferentes de qué lleva a una persona así a desarrollar un problema con el consumo o qué la aleja de ello. Hay muchas formas también de entenderlo, de trabajarlo, muchos modelos que explican estas transiciones. Yo retomo uno que es muy común, muy sencillo, de cómo de repente todos empezamos, digamos, como desde el mismo lado del no uso, o sea, todos nacemos sin este uso de sustancias y de repente empezamos ahora en algún momento, sobre todo si la familia o los primeros contactos que tenemos en algún momento de la vida nos empieza también a invitar a que de uso experimental probemos, a lo mejor lo primero con lo que se inicia es el alcohol, para que pruebes, para que sepas a qué sabe y ya, ¿no? Es algo que a lo mejor en algún momento, sobre todo en cultura mexicana es muy común, ¿no? De que a ver, que lo pruebe y a ver si, qué dice y ya, ¿no? Tenemos a lo mejor ese recuerdo de hoy cuando me dieron cerveza a mis tíos, ¿no? Algo así. Entonces tenemos como este primer recuerdo de una experiencia que a lo mejor teniendo sí esta cercanía con familiares que toman, ahí ya tenemos de repente un factor de riesgo más. Y entonces pasamos a un consumo social más naturalmente, ¿no? Como de forma más sencilla, porque tenemos más esta posibilidad de en las fiestas, porque a lo mejor un primo, un amigo también me va invitando y ya lo empiezo a relacionar con esta sensación del festejo, ¿no? Con que se consume cuando es un momento de fiesta y empieza a ser un consumo social, de cuando estoy en la quinceañera, la boda, el cumpleaños, ya empiezo también a consumir o a probar otras cosas y se vuelve entonces esta línea un poco borrosa entre cuando empiezo ahora sí a hacerlo habitualmente, que esto por lo general también coincide como cuando ya vamos pasando a etapas más adolescentes, que ya entonces lo social, digamos que va un poco relacionado con estas dinámicas donde son fiestas para intoxicarse y ese es otro factor de riesgo. Por ejemplo, si se van sumando factores de riesgo, puede que entonces me vaya acercando más a que habitualmente con los amigos que me junto cada fin de semana, cada mes, cada que es cumpleaños de alguien, vamos a consumir y ya no será a lo mejor solo alcohol o cigarros, ya serán pues lo que lleven los demás. Y entonces ahí tenemos esos factores de riesgo que de repente nos van
llevando en este sentido de problemáticas o de mayor consumo de manera progresiva. Si tenemos más factores de protección, a lo mejor cuando empiezo en consumo social y ya sea que mis papás estén viendo que ya cada mes o que cada fin de semana me la quiero llevar de fiesta, me empiezan a poner ciertas restricciones, ciertos límites y me quedo nomás en un consumo social y hablan conmigo y me dicen que eso puede poner en riesgo algo de mi salud o que no es algo que les guste que haga y entonces me regreso, ¿no? Me regreso antes de esta línea punteada y me quedo a lo mejor en el consumo social o en el experimental de que alguna vez probé algo y luego no me gustó y no lo vuelvo a hacer y estoy entonces fuera de riesgo de desarrollar algún problema con alguna sustancia. Si mis factores de riesgo entonces van en el lado opuesto y entonces estos amigos con los que me reunía habitualmente, que ya ni siquiera teníamos que decir te veo en tal lugar a tal hora, ya sabíamos que ahí iba a estar alguien a tal hora en tal lugar para consumir, entonces ya se puede estar dando también una cuestión de abuso. Y hay diferencias entre este consumo habitual, donde a lo mejor sí era cada mes, cada cierto tiempo y cierta cantidad, donde no era tanta la intoxicación, pero entre más pasa el tiempo y más estoy conviviendo en estos entornos de riesgo, más probabilidad haya de que entonces desarrolle sí un problema con el abuso de sustancias. Y abuso ya va a implicar que me genera alguna problemática, ya sea que me regañaron mis papás por cómo llegué, que perdí dinero, que perdí el celular, que me asaltaron por andar en la calle, por andar en fiestas, cosas que ya me van como afectando tanto en mi salud o mi integridad o mi seguridad. Y cuando se vuelve ya una cuestión de dependencia es cuando ya impide que realice varias cuestiones como trabajo, escuela, que ya tenga muchos problemas con amigos o familiares por ello, que haya perdido amigos por algo que hice estando intoxicado, o donde ya hay también estos síntomas físicos que acompañan a la dependencia. Es decir, ya va a haber resacas al día siguiente muy fuertes, ya va a haber un malestar, ya voy a tener esta sensación de querer conectarla o de querer como curármela porque ya va a ser mucho el malestar al día siguiente y eso es lo que va aumentando el riesgo de que se vaya implantando cada vez más esta dependencia de esta sustancia. Y lo podemos entender pues con cualquier tipo de sustancia psicoactiva, entendiendo estas sustancias como cualquier agente que entre en nuestro cuerpo y que cree cambios también en nuestro comportamiento, es decir, sustancias que tanto eh, digamos, me vayan deprimiendo, me vayan como despertando o dando estas sensaciones como más impulsivos o como de energía, haciendo entonces alusión a alcohol, cigarros, marihuana, todos estos agentes que a lo mejor tenemos más accesibles, cocaína, todos los que son tanto estimulantes como depresores, actúan de estas formas, ¿no? Tienen esta posibilidad de sí irse desarrollando una dependencia, aunque haya muchas ideas de que algunas sustancias por ser naturales no lo generen. Eh, Les digo, este es un tema donde hay mucha controversia en el consumo de sustancias. No me quiero detener tanto en eso, a pesar de que sea mi tema eh, pues que conozca bastante, más bien lo quiero seguir ligando a esta parte de cómo favorecemos las cuestiones de protección, porque entonces nos podemos incluso tener como aliados o como apoyo esta posibilidad de no ir desarrollando o no estar en tanto riesgo de desarrollar ni una dependencia ni un abuso, que también las edades en las que se encuentran la mayoría de los alumnos en la FAD, pues son estas edades en las que se empieza a desarrollar alguna de esta problemática o ya se establece. Entonces sí son momentos cruciales, vamos a ir revisando quizás quienes me escuchan, no sé quién está escuchando, quién está viendo en este momento, pero pues de manera personal haciendo este ejercicio, cuáles de estos factores de riesgo reconozco que están presentes en mi vida y cuáles factores de protección, que también los vamos a ver ahorita, sí tengo a mi favor. Entonces, ¿cuál factor de riesgo identificamos con el consumo de sustancias o el riesgo de un abuso o dependencia? El tener síntomas de ansiedad o depresión o alguna circunstancia de salud mental adversa y entonces quiera recurrir al consumo como una forma de automedicarme
o de no tener estos malestares o estos síntomas. Y entonces busco estas sustancias porque no encuentro otras actividades con las que me relaje o con las que me estimule y me despierte o se me quite el hambre. Y entonces funcionan como este paliativo que a la larga se pueden volver como un tercer trastorno. O sea, hay un tiempo, por lo general, de unos 5 años en lo que va apareciendo un trastorno del estado de ánimo o ansioso, y en lo que empieza ya luego a establecerse, si no hay una atención adecuada, también un trastorno por abuso de sustancias. Entonces sí es un tema muy relacionado el que haya cuestiones de malestar emocional o de una enfermedad mental sin atenderse, con el riesgo entonces de desarrollar también una adicción o un trastorno por abuso. También vamos a ver que la forma en la que fuimos criados, si fuimos criados a través de métodos de crianza que utilizaban el maltrato, que utilizaban violencia, habrá muchas emociones también hay conflictivas, muchos sentimientos que se quieran de cierta forma suprimir o negar o suspender momentáneamente con el consumo de sustancias, y vemos que entonces eso tiene mucho que ver con problemas familiares, y problemas familiares los tenemos todos quienes tenemos una familia. O sea, solo serán distintos de una familia a otra, pero veamos que en las familias donde no hay esta facilidad o esta forma clara de ir llegando a resolver diferencias o atender a dificultades para ponernos de acuerdo, se van a dar más estos casos de abuso de sustancias por no tener el cómo lidiar con esas frustraciones, y entonces utilizar el consumo como algo pues también evasivo de esos problemas. O quizás se pueda ligar también simplemente con problemas de atención, o sea, estas dificultades de mantenerme en aquello que yo considero importante, o que tampoco tenga tan trabajadas estas habilidades de automonitoreo, de saberme cuidar físicamente, emocionalmente, y que no tenga entonces esta seguridad de que estoy dando acciones adecuadas a mi autocuidado. Ahí también puede haber un problema en donde, si se van sumando, vamos viendo que entonces me van acercando cada vez más a tener un problema con el consumo. Y entonces podemos ahora ir revisando, ok, pero ¿qué me protege de eso? A lo mejor identifiqué algo con donde sí, ahí tengo necesidad de seguirlo trabajando, pero entonces ahora veamos qué factores sí tengo a mi favor, ¿no? ¿Qué hay en mi entorno o internamente yo que he desarrollado para sentirme protegido, sentirme seguro? Vamos a ver que también muchos de estos factores de protección y de riesgo no son únicamente para el trastorno de consumo de sustancias, son también para salud mental en general. O sea, lo que me pueda ayudar a mí internamente a sentirme sano o dar respuestas adecuadas a mi entorno va a ser entonces a partir de estos, como de estas fortalezas internas, de estas habilidades que yo vaya desarrollando, de esto que yo vaya nutriendo en mí o cultivando. Y entonces lo primero que podemos ir reconociendo como un factor de protección es tener esta salud física, el saberme cuidar, alimentar, hacer ejercicio, tener mis rutinas en una forma en la que a mí me funcione, y tener este contacto también social, amigos, conocidos, vecinos, quien yo sé que me puedo relacionar y que en algún momento, si necesito de su apoyo, saber pedir ayuda, saber comunicarme con ellos, y tener entonces esta posibilidad de saber resolver problemas en comunidad o en conjunto con quienes están conmigo. Esto a la larga también nos va desarrollando esta posibilidad de ser muy resilientes, de estar muy seguros de que así como hemos enfrentado situaciones adversas antes, también podremos enfrentarnos a lo que venga. Entonces nos sabemos ya muy seguros y muy resilientes. Entre más nos vamos enfrentando a situaciones adversas y más vamos nutriendo esta posibilidad de sabernos seguros, y es un término que utilizamos mucho en el entrenamiento o en los trabajos que hacemos algunos psicólogos de autoeficacia, saberme muy eficaz a la hora de aplicar lo que ya sé que puedo lograr. Y entonces puedo saberme, sí, un ser sociable, sí, un ser que se sabe cuidar tanto emocional como físicamente, y entonces tengo eso a mi favor, ¿no? De que
cualquier dificultad que tenga la voy a saber solucionar, o si no sé ahorita cómo, tengo entonces también estos factores externos a mi favor, que es contar también con esta posibilidad de acceder quizás a ciertos servicios, o sea, eso también influye mucho en mi contexto en el que me encuentro, si tengo seguros, si tengo posibilidad de pagar ya sea un tratamiento médico o psicológico o psiquiátrico. Eso va a influir también bastante en que me sienta como apoyado, sostenido por mis instituciones, va a darme mucho esta calma o esta paz mental de que si me llego a enfermar ya sé que puedo atender a un buen médico, o que si llego a tener alguna situación de salud mental que requiera de su atención o de medicación, también sé dónde puedo recibir este apoyo y entonces ya me sé más tranquilo, ya no es el único recurso, entonces ahora eh, me voy a drogar para no sentir nada, ¿no? Así como no tengo seguro, pues voy a recurrir a lo que tengo a la mano. Y no, vemos que entonces puede haber otros factores externos, también como buenas relaciones familiares o ambientes también libres de violencia, donde entonces lleguemos a acuerdos o busquemos soluciones de formas que no requieran de esta violencia o de estos malos tratos, de gritos, de hasta gestos, a veces también pueden ser una expresión violenta. Entonces, si estoy en ambientes donde puedo llegar a acuerdos de manera armoniosa o ordenada, es entonces esta sensación de sentirme con la posibilidad de comunicar cómo me siento o qué situaciones como que tengo a mi favor o a quienes puedo recurrir quizás ante la necesidad de un consejo. O sea, puedo ir trabajando también de esta forma y se ha visto también que la satisfacción, ya sea con el trabajo, con mis estudios, con lo que estoy haciendo, o sea, darle esta importancia, me tiene también en este sentido protegido, o sea, motivado a seguir apostando por ello. Vamos a entender entonces por qué varias de estas situaciones ahorita con los cambios en la pandemia puede que estén ahí con esta necesidad de reforzarla. A lo mejor es algo que cambió más o que se vio más claro a partir de estos últimos meses. Y entonces vamos a poder saber si a lo mejor en mi propio ambiente familiar ha habido sí más problemas, a lo mejor algún miembro de la familia identificamos que sí empezó a fumar más, que sí empezó a tomar más. Podemos entonces nosotros también ir decidiendo ser este factor de protección y ir haciendo estas preguntas, ¿no? Ahorita vamos a pasar al tema de comunicación, pero antes de animarnos a hacer cualquier cambio, creo que mucho nos ayuda también ligarlo a nuestras propias motivaciones personales, porque cualquier cambio nos cuesta mucho trabajo iniciarlo. Entonces, ¿cómo hacerlo de una forma que a nosotros mismos nos motive y que también nos recuerde algo que ya tenemos, que ya es parte de nosotros, que tampoco es tan ajeno, como el definir cuáles son estos valores para mí importantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos valores que me definan a mí como persona? Es una cuestión que va variando también de autor a autor, que te digan que es un valor, qué definiciones te den, qué diferencias te den entre valores y principios y metas. Yo les compartiría este material que va viendo estos valores como los descriptores del tipo de persona que quieres llegar a ser, de cómo te tratas a ti mismo, a los demás y en general al mundo que te rodea. Diferente, por ejemplo, a objetivos o a metas, que son más bien cosas que quiero obtener o, eh, no sé, cosas que quiera como ir logrando. A lo mejor tengo esta otra idea de conseguir un trabajo y a través de ese trabajo entonces sí expresar estos valores a mis seres queridos de cariño, de solidaridad, de amabilidad, pero los objetivos y las metas de repente dependen mucho de lo exterior. Y ahorita el exterior es el que está cambiando mucho, entonces podemos ir encontrando que muchos objetivos y metas estén ahorita en pausa o que no se puedan hacer como lo habíamos pensado en un inicio. Sin embargo, con nuestros valores siempre podemos elegir actuar de acuerdo a ellos, aunque estas metas que queríamos poner en práctica, por ejemplo, a través de un trabajo, a través de un viaje, a través de ciertas acciones que no se puedan hacer en este momento, pero que sí podamos elegir seguir siendo cariñosos, solidarios, amables con quien
queríamos trabajar esos valores, ¿no? A lo mejor inicialmente pensándolo a través de estos objetivos o estas metas, pero veremos que no necesariamente se requiere mucho de este entorno externo para ir decidiendo esto o cultivarlo en nosotros mismos, que es también lo que podemos ver cómo influye esta intención de trabajarlo con nosotros mismos, porque es algo que de cierta forma nosotros cultivamos, o sea, como si fuera esta planta, esta semillita que plantamos y que entonces vamos cuidando y que vamos atendiendo hasta que ya va creciendo y vemos que está sana y se va convirtiendo en este árbol enorme. Lo mismo podemos ir trabajando, por ejemplo, con algún valor que para nosotros sea importante. Y ese valor que dediquemos, digamos, como a nosotros mismos, también se verá muy reflejado en cómo tratamos a los demás. Porque ese valor que yo cultivo a mí mismo, sé cómo lidiar con mis propias dificultades, entonces sabré también cómo responder a los entornos, entonces también que me rodean y ese trato que dé a los demás, y los trato de manera amable, seguramente el trato que los demás me den a mí también sea de esa forma. Entonces vemos que estos valores van en ambos sentidos. Lo que yo cultive para mí también va a beneficiar a los demás. Y vamos a ver entonces qué puedo escoger. Yo les diría ahorita, no sé si estuvieran preparados. Yo digo que sí, porque son estudiantes y imagino que me están viendo en su casa y tienen a la mano pluma o papel. Yo soy muy didáctica, casi siempre les dejo esta instrucción de estar como trabajando lo que vean conmigo en sesión también con ciertos materiales de apoyo. Entonces, si quieren hacer este ejercicio conmigo en este momento, agarren una hojita, un post-it, una pluma y vayan apuntando algunos de estos valores, seleccionando 3 o 4 que les sean especialmente significativos, ya sea en este momento en particular, a lo mejor en estas últimas semanas de entregas fuertes, o que sean especialmente importantes, no tanto porque no lo practiquen, a lo mejor mucho de esto digan, pues sí, sí soy bastante agradecido o bastante responsable o sí me considero alguien muy disciplinado, pero pues sí, a lo mejor quiero incluso aumentar mi disciplina, ¿no? Con esta otra cosa nueva que quiero intentar. O a lo mejor sí, tampoco le he dedicado mucho a esta cosa de ser paciente y veo que quizás me ayudaría a ser paciente, entonces selecciono ahorita el ir cultivando la paciencia y entonces seleccionando estos 3 o 4 valores, yo diría si quieren 2 o 3, o sea, apúntenlos, ténganlos por ahí presentes para ir también haciendo estos planes a partir de ello, porque entonces esta es una forma de ir sí cultivando estas relaciones, de sí ir como de maneras muy determinadas y conscientes, actuando de formas que sí queremos actuar y no solo reaccionando a lo que va pasando o a lo que los demás van haciendo. O sea, es tomarme estos momentos para mí, decir, a ver, ¿cómo puedo ser más justo? ¿Cómo puedo yo ser confiable? Y entonces cada que puedan preguntar a alguien más de, ay, ¿cómo es Miguel? ¿Cómo es Samantha? ¿Cómo es Paulina? No, pues son personas, mira, respetables, ¿eh? Son personas muy disciplinadas, muy responsables, y entonces eso que a lo mejor ellos están diciendo, no, pues sí, yo estaba cultivando ese valor, sí se note y sí sea algo con lo que se sientan ellos muy congruentes, muy seguros de que eso es lo que estén transmitiendo. Entonces, con estos valores que vamos seleccionando, podemos ir también haciendo ciertos planes para llevar a cabo entonces estas acciones. Podemos ir eligiendo a lo mejor 3 o 4 de estos valores, de los que venían acá en esta lista, o cualquier otro que a lo mejor no venga aquí, que para mí sea importante. Y entonces elijo una relación importante, o sea, con quién quiero ir expresando este valor que para mí es primordial. Puedo elegirme a mí mismo, eso también se vale, o sea, no solo irlo pensando hacia los demás. Y pensar en alguien con quien conviva regularmente, alguien con quien quisiera ir mejorando esta relación, quizás por medio de la paciencia, quizás por medio del agradecimiento, y puedo ir pensando en acciones, hechos concretos que a través de estos valores que seleccioné puede elegir para actuar con esta persona de esta forma y dejar este plan bien establecido, pensando en maneras muy realistas, no
se detengan mucho en pensar si es algo si es algo muy pequeño o poco significativo. No, entre más fácil sea, mejor. Algunos ejemplos de estos planes pudieran ser, por ejemplo, a lo mejor agradecimiento, ¿no? Quiero mostrarme muy agradecida con mis familiares por algo y entonces decido, a ver, pero en específico con quién, ¿no? Pues a lo mejor con mi mamá, ¿no? Que puede ser algo concreto con la que tanto ella como yo notemos que estoy siendo agradecido. Y entonces puede ser algo tan sencillo como decidir hablar con ella, darle las gracias, cualquier idea que se les ocurra, o sea, dejarle post-its de cosas que le agradezco que haga por mí, no sé, ir buscando de verdad lo que tengan a la mano, por más sencillo que a ustedes les pareciera, tienen esta posibilidad de ir iniciando a hacer cambios que les sean muy accesibles, que tengan esta posibilidad de poner en práctica luego, luego. Puede ser incluso, no sé, una cuestión de amabilidad o paciencia a mi propia experiencia y entonces ahí ya luego también está más difícil, ¿no? ¿Cómo conmigo soy más paciente o soy más amable? Y ahí quizás ayude a pensar en cómo soy con mis amigos, ¿no? ¿Cómo soy cuando le están pasando mal o que tienen algún problema? ¿Cómo les doy consejo? ¿Cómo les escucho? ¿Les hago sentir acompañados? ¿Qué clase de acciones hago para que se sientan mejor? Y ver cuáles de esas aplican para ustedes mismos. Y puede ser esta forma muy concreta, muy clara, cosas que ya hacen y que simplemente sería útil o, no sé, a mí generaría esta curiosidad de en qué les podría impactar si deciden hacer algunos de estos planes con algunos de estos valores y ver qué pasa si empiezo a ser más amable con mi experiencia y empiezo a tratarme distinto cada que esté cansado y esté harto de la tarea o esté bien desvelado y diga, bueno, no me voy a regañar por estar cansado, ya de por sí me siento mal. ¿Qué tal que sí me trato bien por esto que estoy pasando en estas entregas donde no duermo y estoy muy estresado? Entonces, ¿qué tal que elijo dirigir este plan con amabilidad a mi experiencia, que tampoco se va a llevar al extremo de dejo de hacer todo lo que tenía pendiente de la tarea, simplemente quizás reconociéndome la necesidad de un descanso, la necesidad quizás de tomar agua, no he tomado agua en todo el día, voy y tomo agua, y no sé, hacer cambios en mi postura, o sea, como ser más amable con el no estar así tenso, haciendo tarea en una posición, los que luego tienen estas entregas de ilustraciones y que es todo como en ciertas posiciones y posturas, o sea, me han llegado así con la mano al consultorio de que no puedo continuar trabajando y es bueno, te puedo dar sí una estrategia momentánea para irlo trabajando, pero esto esperaría que sea a la larga, ¿no? Esperaría que algunos de estos ejercicios muy sencillos pudieran ser al inicio de cambios importantes en sus relaciones o en la relación que yo digo es más importante es con ustedes mismos. Entonces atiendan esa y verán cómo esto que les compartí hace rato va también en esos dos sentidos. Si son más pacientes con ustedes mismos, sus propias reacciones, cuando se equivocan, darse esa posibilidad de equivocarse, no reprenderse y ser tan duros con ustedes mismos, seguramente así van a reaccionar también cuando alguien en su casa tire algo o algo pase y no sea esta reacción inicial de caos, ¿no? Ya tenga esto cultivado en mí y pueda responder entonces distinto. Y entonces con acompañar estas reacciones distintas, pues lo que he visto que también va muy bien con este actuar de acuerdo a valores, son estas estrategias de comunicación asertiva, que vamos a ver que es de lo más vital, de lo más importante a ir trabajando. No sé si me ibas haciendo una señal a mi Giselle de algo o Sí, no. Ajá. tenemos unas preguntas. Ah, ok. Ok. Valerie Zulaika nos pregunta, ¿cómo podemos a través de nosotros crear un ambiente familiar? Oh, esa es una muy buena pregunta que sí sucede, sí me han contado los mismos alumnos que pasa, sobre todo cuando van haciendo este tipo de cambios en donde luego como que casi siempre las mamás, ¿no? Son las que notan estos cambios de actitud o de acciones, porque parecieran sí a través de hechos concretos, pero son también estas reacciones en las que notan que a lo mejor mi hijo está intentando algo diferente, ¿no? Entonces, algunas hijas, los que me comparten de alumnos de la FAD, dicen, bueno, me quiero hacer sentir más útil porque pues sí hago mis tareas, pero luego quiero ayudarle más a mi mamá en la casa o me reclama eso. Entonces,
pues hago más pues lo que me tocaba hacer de la limpieza, mis labores de lavar trastes, barrer, trapear, y luego mi mamá lo reconoció y platicamos bien a gusto esa noche que hice este pequeño cambio, y de ahí ya entonces, pues ya nos vamos reuniendo más los fines de semana a platicar o ver películas, porque eso es algo también que ha cambiado mucho con la contingencia. Antes decíamos, ay, cuando pasáramos más tiempo en casa y todos juntos, y ojalá pudiéramos convivir más, y boom, que se nos cumple, ¿no? Que ahora sí convivimos todos los días, todo el día, y ya no hacemos tanto estas actividades por sentirnos divertidos, por sentirnos distraídos, como por divertirnos y convivir. Y entonces eso creo que es lo que falta mucho en este cambio de esta dinámica, a cómo planeamos otra vez estos momentos para nosotros, aunque sea sin salir de casa. Y sí se pueden generar estos cambios si lo vamos trabajando primero personalmente, el cómo estoy siquiera en condiciones de paciencia, de tranquilidad, de confianza conmigo, y entonces eso lo puedo ir transmitiendo a través de estas pequeñas acciones con los demás. A lo mejor en un inicio no es tanto que me reconozcan que ahora sí estoy haciendo cosas en la casa, puede ser simplemente como acercándome a hacer ciertas preguntas abiertas, de platícame un poco más qué vas haciendo en tu trabajo, en el día, porque como estamos todos en la casa, luego imaginamos que sabemos qué está haciendo el otro, está en clase o está trabajando y ya. Pero ya entonces no hablamos de qué está pasando en el trabajo, qué están pasando en mis clases, o más allá buscamos estos contactos. Entonces, si de repente yo me quiero mostrar con alguno de estos valores como más, no sé, más equitativo, quizás vea que le estoy dedicando de más a la escuela y muy poco a mi familia o muy poco a mis amigos. Y ahí es donde puedo ir generando cambios en estos ambientes, integrando a los demás, pues en mi transformación o en mis cambios. Entonces creo que esa puede ser como una pista de por dónde ir empezando. Mucho será primero tú y luego ya qué le puedes dar a los demás de lo que has cultivado. Y con ello, pues los mensajes que enviamos serán importantes. No sé si entonces sí ya sigo con esta última parte de las habilidades de comunicación, porque estas también son muy importantes a la hora de poner en práctica de manera correcta o de la forma en la que teníamos intencionada, y que entonces así se reciba, porque a veces sí tenemos todas las intenciones y se malinterpreta, ¿no? Es como de, a ver, ¿qué quieres? ¿Por qué estás lavando los trastes? ¿O por qué estás barriendo? Y no, podemos ver que entonces se malinterpretó nuestro mensaje o nuestra idea inicial. Entonces, vamos a ver para qué nos puede servir cultivar algunas de estas habilidades de comunicación asertiva, practicarlas, porque nos van a ayudar a darnos a entender mejor ante los demás, van a facilitar estos acuerdos para resolver problemas cotidianos, que si se fijan, esto tiene mucho que ver con el prevenir situaciones de riesgo, el estar en menos riesgo de desarrollar cualquier hábito que dañe mi salud. Y entonces así también sabremos prevenir conflictos, si vamos evitando esto que de repente sí caemos en fue culpa de tal, ¿no? Fue culpa de mi mamá, fue culpa de mi hermano, no fue mi culpa porque me dicen a mí. Y no, las culpas nos distraen mucho de lo que sí se puede ir trabajando. La idea primero es mantenerme optimista a la hora de intentar hacer un cambio, muy abierto a que a lo mejor a la primera no me va a salir, o que así como yo pensé que iba a suceder, no sucede, y entonces va habiendo cambios, va habiendo esta necesidad de ajustar otra vez la estrategia. Y entonces aquí lo más útil es simplemente como revisar tú que sí puedes mejorar sin enfocarte tanto en lo que a los otros se les está dificultando, o que como te lo imaginaste que iba a suceder en tu cabeza, pues no pasó así, pero entonces ahora cómo puedes tú reaccionar a partir de eso que sí sucedió, sin luego impulso de querer culpar al otro, que no me dejaste aplicar lo que estaba queriendo hacer, ¿no? De ser más amable o ser eh, más equitativo, y entonces para evitar también dar estos mensajes contrarios de yo me estoy queriendo llevar bien contigo y no pones de tu parte, lo importante también es a considerar los aspectos verbales de cómo nos comunicamos, o sea, no solo el tono de voz o las palabras que vayamos a elegir a la hora de enviar un mensaje o de decir algo, sino a veces mucho más importante los aspectos no verbales, que pues no me dejarán mentir, ustedes pregúntense
cuando se han metido más en problemas, más por un gesto que por algo que dijeron. Dijiste, según yo no quise decir nada y con la cara dijiste todo o más, ¿no? Entonces vamos a cuidar mucho los aspectos no verbales, la postura, el contacto visual, la expresión facial, movimientos de manos, gestos, el espacio interpersonal, movimientos de cabeza, que si se fijan esto es muy conocido, muy útil con personas que nos conocen súper bien o de toda la vida, ya sean nuestros familiares o amigos, que luego con una cara, con cierto gesto, saben, ¿no? ¿A qué nos referimos con ese movimiento gesto? Entonces, la idea es que seamos muy congruentes tanto con lo que vamos diciendo, con cómo acompañamos y enfatizamos estos mensajes con nuestros movimientos corporales. Y entonces esto va a hacer que el mensaje se reciba con la intención que yo quiero que se reciba de manera más clara. Y les voy a compartir solo 3 habilidades, hay muchas más de cómo irse entrenando en comunicación asertiva, es todo un entrenamiento. Antes de estas, pues hay habilidades aún más básicas, o sea, estas van como de las más sencillas a las más complejas. Antes de este podría haber el de iniciar pláticas o estar en posibilidad de solo estar escuchando activamente, digamos como con esta postura abierta, con este contacto visual que acompañe todo lo que estoy intentando transmitir en esta interacción. Y esta primera habilidad de ofrecer entendimiento o empatía pueden ser entonces como estos primeros cambios a cómo reacciono ante lo que los demás me están compartiendo. Y entonces se abren los canales de comunicación con posibilidad de sí ofrecer ayuda, de sí hacer o recibir críticas, que a veces es de los aspectos más difíciles, a nadie les gusta a veces ni hacer o recibir, y vemos que también su formación es parte de lo que los construye como diseñadores, como artistas, siempre hay que dar respuesta o hacer crítica de una forma constructiva. Entonces vamos a ver que no va a ser criticar por el afán de ser criticón, sino que habrá un sentido de hacer críticas en favor de pues, las dinámicas o el entorno. Entonces, respondiendo también a la pregunta, no sé si fue Valerie, de cómo ir promoviendo estos cambios, se pueden ayudar con estas estrategias a iniciar algunos cambios, incluso de cómo nos comunicamos entre miembros de la familia. Y entonces esta parte del expresar entendimiento se me hace a mí como muy útil a la hora de ir siquiera respondiendo distinto a lo que los demás deciden compartirnos, que, que consiste simplemente en escuchar, pero demostrando que se puso atención a lo que el otro me estuvo compartiendo, de que entiendo entonces ahora cuáles son sus pensamientos y sentimientos, y no nada más me quedo con eso que me dijo, digo, le respondo como de, ok, pues sí, ya sé, ¿no? Que ahí como que no se entiende si de verdad le importa a la otra persona, y entonces la parte de hacer quizás un breve resumen de lo que me acaba de comentar el otro, también para verificar si lo que me dijo lo entendí bien, será el entiendo que te sientas muy cansada por todas las cosas que haces en casa durante el día. Este sería un ejemplo de cómo se aplica este entendimiento, que es muy distinto nada más a decir, ay, te ves bien cansada, ¿no? Y que digas, pues sí, sí estoy cansado, me molesto más de que me lo digas así, pero agregando estos como tonos o estas palabras que de cierta forma van mandando el mismo mensaje de maneras muy distintas, hay entonces toda esta posibilidad de cambio. Esto abre la posibilidad de que también se abran diálogos donde ya se puede ofrecer ayuda y se puede ofrecer una ayuda que sí se invite a recibir, porque a veces tendremos problemas tanto para pedir como ofrecer ayuda, y veamos que hay formas de ir mostrando esta disposición a negociar o de ir buscando una o varias alternativas en esta problemática. La idea es también permanecer muy abierto para escuchar y considerar las ideas de la otra persona, o sea, no solo quedarme con que yo tengo la solución a su problema y yo le voy a hacer la tarea en su problema, no, es ir haciendo esto de manera dinámica, ¿no? Es combinar las habilidades anteriores para que entonces sí se pueda ofrecer esta ayuda mucho más consciente y no solo para ese momento donde se necesita en esa situación, porque puede ser este problema, ¿no? De que se sientan disparejas las labores en el hogar. Entonces, y viendo que pues este era un tema que afectaba más a mujeres, los cambios en la rutina, el estrés, ¿cómo entonces se le puede invitar, no sé,
ya sea a un hijo, a la pareja, a alguien más, a que se ofrezca o se pide esta ayuda, y que puede ser entonces utilizando las habilidades anteriores. Puedo entonces comentarlo como: entiendo que estés molesta porque siempre preparas las comidas de todos, me siento en parte responsable de que estés presionada, ¿qué te parece si a partir de mañana yo cocino los desayunos o comidas? Y entonces ahí no es como este chantaje, ¿no? Me siento culpable o eh, qué pena, ¿no? Que estés tan atareada con el trabajo y con lo de la casa. No, lo estoy expresando de formas que tal cual describan el que reconozco cómo estás y el yo cómo me siento también responsable, pero con esta responsabilidad, o sea, haciendo este cambio de responsable por culpa, la culpa, digamos que nos anula, nos impide el actuar, como que nos paraliza, y entonces vemos que el ser responsable de cierta forma nos regresa a este empoderamiento de yo sí puedo hacer algo al respecto, ¿no? Yo sí te puedo apoyar en esto. Entonces ya ofrezco alguna alternativa, doy esta pauta a permanecer abierto a lo que me pueda responder el otro, y entonces ya podemos ir reconociendo que es una ayuda muy distinta no sé, si veo que esté enojada mi mamá o alguien por que no la ayuda en la cocina, es como de: ya te enojaste, ¿verdad? Bueno, yo cocino mañana. Y pareciera como muy reactivo, como de que deja muchas dudas, de a poco nomás cuando me enoje me vas a ayudar, o nomás va a ser mañana, o cada que me enoje entonces me tengo que enojar para que me ayudes. Entonces deja muchas dudas, deja eh, muchas ideas ahí al aire, entonces procuremos ser muy concretos con lo que se va diciendo. Al inicio, cuando vamos trabajando estos cambios, se siente raro ir hablando así, como que te sientes medio robotcito, pero entre más lo vayas haciendo parte de tus dinámicas, de cómo te expresas, verás que te va siendo mucho más útil porque te ahorras el estar repitiendo cosas, ya no se malinterpretan temas, ya se dicen a la primera y se entienden y se resuelven de otras formas. Y entonces hasta los temas como más controversiales en casa los podemos ir trabajando, por ejemplo, con esta técnica del sándwich, que por eso hay un sándwich en esta diapositiva, que implica hacer críticas positivas. Ya les había dicho que no con el afán de criticar, sino por el buscar un bien común. Entonces, aquí se buscaría expresar, solicitar y negociar con otra persona el cambio de alguna de sus conductas. No le vamos a poner la etiqueta de flojo, de que todo el tiempo haces lo mismo o no haces. No, vamos a intentar, sobre todo cuando vamos a aplicar esta técnica, mantenernos neutrales, tranquilos, antes de iniciar este diálogo, iniciar en términos positivos y teniendo un tono de voz claro y firme, que no se malinterprete que voy enojado, que mi semblante tampoco de esa idea. Y entonces evitamos estos términos generales de tú siempre, todo o nunca nada, o etiquetas, ¿no? De flojo, lo que sea. Entonces vamos, en lugar de decir esas, o sea, omitamos los siempre, los nunca y las etiquetas, y vamos más bien a enfocarnos en qué conducta le voy a pedir que haga y qué va a sustituir a la que me molesta. O sea, no le voy a decir deja de hacer tal cosa, porque puede que haga cualquier otra cosa que tampoco, digamos, resuelva o termine por responder a eso que le voy a estar pidiendo. Entonces, desde antes de aplicarlo, hay que ir pensando qué ventajas le puedo decir que no solo sean ventajas para mí, que se lo estoy pidiendo este cambio, sino que sean ventajas para él y para los demás en general. Entonces, así es más fácil si le doy estas ventajas que nos involucran a todos, que sí se puede ir negociando un compromiso. Y cuando se va negociando con este compromiso y mencionamos todas estas ventajas, entonces ya cerramos con esta otra parte positiva. Si se fijan, es empezar en blandito, con un pan, el relleno, lo bueno del sándwich, lo que espero que cambie, va a ser entonces esta parte central, y cerramos otra vez en blandito con algo que le agradezco o que le reconozco que nos va a ser de mucha ayuda si se cambia. Entonces, puede ser a lo mejor una plática que tenga con algún ser querido, donde le diga primero lo importante que es para mí y que le pida entonces que a la hora de discutir, como no me gusta que me grite, que podamos hablar las cosas en un tono más bajo, más neutral, quizás cuando se esté más tranquilo, y agradecerle entonces que tenga pues temas importantes que decirme para entonces
mejorar nuestra convivencia o llevarnos bien. Y entonces ya puedo ir como preparando este diálogo, a lo mejor difícil, pero lo voy iniciando en términos que la otra persona no se va a poner a la defensiva. O sea, no lo voy a llegar a decir, no me gusta que me grites cuando algo no te parece, porque luego la otra persona también se va a poner así como en guardia, ¿no? Va a responder también en ese tono. Entonces, si lo voy empezando a hablar como de una forma pues, muy tranquila, en un espacio quizás donde estemos solo los dos o donde no haya distracciones, y voy preparando entonces este diálogo, ¿no? Agradecer quizás apoyos que me ha dado en otro momento, pedirle entonces este cambio de que cuando me pida algo no me lo pida gritando porque me desconcentro, no entiendo, y entonces agradezco pues que sí me vaya como haciendo estas observaciones, pero que si hacemos este cambio quizás las entienda mejor o quizás sí responda distinto. Entonces son pequeños cambios que si se fijan tienen mucho que ver con esta cuestión de los valores, tiene mucho que ver con algo que a lo mejor ya se me ha inculcado en casa, ya lo tengo muy presente en algún modelo en la familia o dentro de mis amigos que también noto, es que nunca la he visto enojada, ¿no? Tiene una paciencia o, por ejemplo, alumnos me han dicho como de los abuelos les aprendes mucho ciertas reacciones, el que sean muy agradecidos y tenemos ya muchos de estos modelos como pues, ahí a un lado de nosotros, en el otro cuarto seguramente ahí tienen varios modelos donde poder aplicar varias de estas estrategias y finalmente con estas estrategias de actuar de acuerdo a valores y comunicarme más asertivamente, lo que se espera es que no solo se guarden o se trabajen exclusivamente con quienes convivo en casa, sino que también nos sirvan no solo como para después, cuando volvamos a las interacciones presenciales, sino que también sea esto que vayamos probando y aprovechando en nuestra vida virtual, o sea, en cómo decidimos relacionarnos con los demás actualmente, porque también nos pasa y es más el riesgo de que se malinterpreten mensajes electrónicos o virtuales, porque cada quien le da el énfasis que cree que lleva el mensaje, ¿no? Hay esta posibilidad de acompañar el mensaje con gestos, con ademanes. Entonces, hay toda esta posibilidad de malentendidos y tendemos entonces a practicar esta comunicación asertiva en nuestras relaciones cercanas y nos sentimos mucho más seguros también de que los mensajes que enviamos se están comprendiendo de manera adecuada, también tendremos esta agilidad para hacerlo quizás en redes. Entonces, estos entrenamientos, estos materiales son los que yo trabajo y he visto mucho en la misma comunidad de la FAD que ha tenido impacto, que les ha funcionado pues en muchos sentidos, no solo en los que yo me imagino, eso me sorprenden con más cambios que sí, que ya luego los papás agarran o los hermanos piden consejo o entonces es esta pauta que algún familiar busque una atención que a lo mejor nunca se había animado a buscar alguna atención psicológica y entonces prevenimos mucho pues el tema inicial que les había compartido del consumo de sustancias. Tengo entonces esta posibilidad de sentirme más protegido, de irme inclinando no solo en la cuestión del consumo, sino en general de prácticas saludables, tanto físicas como emocionalmente, aquello que nos ayude a llevarnos bien entre miembros de la familia, miembros de una misma comunidad. Y entonces sí, poder mantenerme pues, más alejado de riesgos que con los cambios recientes que ha habido en nuestras rutinas, pues parecieran intensificar o marcar más de lo que ya estaban antes. Entonces, apostar mucho primero a mí, a mi autocuidado, a mis valores, a mi forma de expresar lo que quiero, lo que deseo, la forma en la que me trato a mí, que también ayude a que sea este ejemplo de cómo trato a los demás. Entonces, ya con estos materiales vistos, me imagino va a haber muchas dudas porque es un tema que trastoca muchas cosas. Les agradezco esta atención. Les dejo ahí mi correo de la FAT, asesoría psicológica @fat.unam.mx. Si hay necesidades de atención, también dejo estos números de la línea de la vida y el call center de la Facultad de Psicología del UNAM y cualquier material que quieran, ya sea de estas habilidades de comunicación, de esta guía de donde fui sacando el ejercicio de los valores, los puedo compartir, lo pueden trabajar
y les agradezco pues también el espacio, la oportunidad de compartir algunas de las cosas que llego a trabajar y que he visto que tienen impacto en los mismos alumnos y maestros y miembros de esta bonita comunidad. Entonces no me queda más que agradecerles a todo el equipo de Sentir la Distancia por esta oportunidad de estas pláticas express, que cuando son mis talleres yo me extiendo mucho más, pero me advirtieron que puede haber dudas, entonces pues las espero, ¿no? Muchas gracias por su atención y por los siguientes comentarios e interés en el tema. Estoy entonces a la espera de estas preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a esta psicóloga. De verdad es un tema muy interesante el que nos acaba de plantear. Y pues sí, tenemos algunas otras preguntas. Norma Díez nos pregunta, ¿cómo manejar el síndrome de abstinencia dentro del aislamiento? Si ese va a ser un tema, por ejemplo, muy ligado a cuál sería esta sustancia en donde hay este síndrome de abstinencia y tiene que ver mucho con esta historia que les presenté. Si es un síndrome de abstinencia como una resaca, quizás de alcohol, de un consumo social, digamos, bueno, con agua, hidrátate, cuídate un día, aliméntate bien y es lo más que se puede hacer en una resaca así. Si es más bien ya un síndrome de abstinencia a sustancias, digamos, más abrasivas, quizás ya estando en un punto importante de un historial de abuso o ya con alguna dependencia, no sé, pensándolo quizás a marihuana o a cocaína o alguna otra droga, sí ya se puede considerar oportuno algún apoyo médico de esta valoración. O sea, por ejemplo, en marihuana el síndrome de abstinencia, cuando han sido muchos años de abuso o de una dependencia importante, sí hay dolores en el cuerpo, sí hay irritabilidad, sí hay cuestiones que a veces tienen esta relación con otras manifestaciones como ansiedad, de depresión, a partir de que abandono como quizás de forma muy rotunda el consumo y entonces sí se manifiestan estos malestares. Cuando está en riesgo la vida ya sería quizás en sustancias como las metanfetaminas o la cocaína, que entonces sí ahí pudiéramos recurrir a algún servicio de desintoxicación para hacerlo de manera supervisada, considerando a lo mejor servicios de toxicológicos, de espacios que tengan esta posibilidad de darnos sí un monitoreo más cercano, porque hacerlo también desde casa, si es en esos extremos, puede ser también riesgoso. Tendríamos que tener al menos este apoyo institucional o de algún profesional cercano a nosotros, algún médico que nos esté monitoreando o acompañando con algunas de los síntomas que sí pueden ser graves. Entonces, dependerá mucho de en qué punto de estos que les mostré se está de una dependencia, de un abuso o de un consumo habitual, que entonces no va a tener tan tanto este impacto en la abstinencia, o sea, se puede ir manejando. Podrá ser entonces quizás con el adoptar otros hábitos más saludables en casa, o sea, cuidando esta parte de mi alimentación, del ejercicio, de mis horas de sueño, del proponerme espacios de recreación, de relajación, o sea, podemos ir trabajando mucho desde casa si no se está en riesgo la condición de salud física, ¿no? Eso creo que puede ser lo que más oriente en esa respuesta. Sí, en efecto, creo que dejarlo todo a manos del personal, ¿no? Quién sabe, el profesional. ¿Cómo puede una persona joven comunicar su situación con las adicciones y pedir ayuda a amigos o familiares? Eso creo que es algo que como sigue siendo un tema tabú, habrá que ser también muy cuidadoso en cómo se pide esta ayuda, porque habrá padres y habrá quienes luego ven fumando marihuana o algo y ya quieren internar a un hijo, ¿no? Entonces hay antes de ese internamiento otras opciones, quizás no tan intrusivas, porque también a partir del nivel en el que se está ya con algún problema de consumo de sustancias, también hay esta posibilidad de irlas trabajando. O sea, algunos quizás sean en un inicio las que están del lado de la flechita
rojas, más los voy a poner para que quede un poquito más claro. Quienes están antes de la flechita rojos en el consumo social experimental, quizás con charlas, talleres, información, mantenerse muy informados de realmente qué sí sucede si consumo o no tales sustancias, ya entonces esté como lo suficientemente atendido. Si ya es un consumo habitual o ya es un abuso, o ya considero yo también que estoy teniendo esta duda de si es abuso o dependencia, ya hay otras entidades también que pueden dar estos servicios sin que haya necesidad de este internamiento. Y entonces me puedo ver acompañado de algún amigo que sepa de mi intención. Eso a veces hace esta cadenita de cambios también en el círculo social, así como cuando uno empieza a fumar, luego todos empezamos a fumar sin cuestionarlo. Cuando uno deja de fumar o deja de tomar o dice, no, ya no va a fumar marihuana, como que los demás también viendo así como, ah, chido, pues chance yo también la dejo, ¿no? Y entonces puede ser esta cadenita de cambios, pero mucho de ello también va a depender de yo por qué lo estoy haciendo, de qué motivación tengo detrás para seguir buscando esta ayuda o ir pidiendo este apoyo y quizás irme informando de qué opciones tengo. O sea, ya cuando es un tema de dependencia, sí se recurren más a los internamientos. Si es un tema de abuso, se pueden trabajar en espacios donde haya intervenciones breves a partir de un programa que trabaje algún psicólogo especialista en adicciones. Se puede hacer en consulta privada, en buscar un psicólogo especialista en este tema, o se pueden buscar en espacios del UNAM, que por ejemplo les puedo recomendar el Centro de Prevención de Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez. O sea, eso creo que no lo incluí en la diapositiva, pero es este espacio, por ejemplo, donde todos los que estudiamos la maestría en adicciones en la UNAM damos servicio ahí y atendemos entonces casos que estén más en este consumo habitual o abuso, que no hay esta necesidad todavía de una intervención donde se tenga que dar una desintoxicación para entonces sí trabajar con algunas estrategias, pero que entonces sí se pueda decir, bueno, ya tengo estas opciones, a lo mejor investigué tal psicólogo en adicciones que tiene precios pues quizás accesibles de sesiones, o encontré tal lugar donde las sesiones son gratuitas, o escuché de este otro espacio en UNAM que tiene también este servicio. Entonces quizás ya cuando lo comparta con mis familiares es también para evitar como estos estados de alarma de cómo es posible que mi hijo tenga un problema con esto. Es decir, ¿saben qué? Creo que tengo algo que trabajar en tema de adicciones, les pido me comprendan, me acompañen a solicitar o decidir en dónde buscar este apoyo. Y entonces eso ya también como el adulto que me voy formando en estas alturas, da esta como pauta a que sí se integren los demás en mi proceso de recuperación o de cambio para un estilo de vida más saludable, pero también me ayuda a como hacerme a mí este responsable de mi bienestar. Y entonces invito a los demás a que sean parte, pero no les digo como tú llévame, ¿no? O tú, sácame la cita, o tú, no sé, ayúdame nada más con esto. Y no les damos como con qué ayudarles. Entonces, creo que al llegar ya como muy conscientes de a lo mejor sí tengo un problema y voy viendo que pues sí, no es dependencia, pero a lo mejor sí es abuso, voy buscando en dónde. Entonces, ya cuando lo comunique, ya tengo parte de mi progreso trabajado, y entonces cuando integro a los demás sabrán en qué apoyarme. No va a ser luego a lo mejor esta respuesta de los papás de no, yo te voy a llevar con tal doctor o te vamos a internar en tal lugar y no va a ir a lo mejor por ahí, va a ser entonces sí saberme en qué situación o en qué condición estoy para recibir qué tipo de ayuda. Y si hay dudas con eso, pues me pueden escribir también. Hago estas evaluaciones o valoraciones de si hay algún tema que atender. Eso también lo pueden, por ejemplo, saber antes de que sea la siguiente pregunta, en este enlace que ha estado circulando mucho de Mi Salud, de la contingencia de COVID, lo podemos agregar también al final de estos tamizajes que se han estado haciendo en varios semestres de la universidad y que también lo pueden ir trabajando ustedes en redes. Si gustan, ahorita al final se los comparto, pero ahí les aplican un cuestionario donde les pueden decir qué nivel de atención hay según su tipo de consumo de sustancias, que pueda ser entonces una atención por
una dependencia o que pueda ser una atención de consumo por abuso, que sea más una intervención breve. Entonces, ahorita se los comparto. Es misalud.unam.mx y ahí es esta opción que pueden ustedes ir respondiendo para que les dé entonces esta retroalimentación, y si lo responden en misalud.unam.mx diagonal COVID-19, ahí pueden dar la opción también de que si se nota que hay una necesidad de atención, me puedan entonces luego contactar del call center de la UNAM para ofrecerme ya los servicios. Son 2 enlaces distintos. Entonces, esos, pues se los haré llegar si también me mandan un correo, los tengo ahí muy a la mano para compartírselos. Y no sé entonces alguna otra pregunta, no sé si de adicciones o de lo familiar. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cómo dejar que no sean las drogas quienes controlen mi vida? Ahí, por ejemplo, ya nos podemos ir dando una idea de cómo suena una pregunta con dependencia. Ahí ya está tan entrometido el consumo en mis dinámicas que ya no veo qué más puedo hacer que el consumo para dar respuesta a ciertas situaciones. Ya cuando necesito yo del consumo para hacer algo, ya estoy dependiendo de tener de este consumo para sí poder, no sé, relacionarme con las personas, si me da mucha ansiedad y entonces consumo para que eso no se note, o si tengo que estar fumando para estar activo o concentrado en lo que estoy haciendo. Y entonces podemos ir reconociendo que ahí ya hay quizás una necesidad de desarrollar eso que no sé hacer sin sustancias, trabajarlo de otra manera que sí me haga sentir seguro que lo puedo lograr sin consumir. Pero si ya hay esta dependencia, primero es necesario un proceso de desintoxicación, y entonces ahí quizás sí requiero de algún servicio más integral o de mayor duración para ir entonces llegando a una abstinencia. Eso creo que no lo mencioné en esta parte. Cuando se está en la dependencia, cuando ya se llegó a este punto donde se cubren todos estos criterios, donde tengo síndrome de abstinencia, donde cada vez tuve que ir aumentando más la cantidad del consumo para ir buscando el mismo efecto, donde ya se entromete y genera conflictos en diferentes áreas de vida, donde ya es algo que ha trastocado mi trabajo, mi escuela, mi familia, ahí ya se puede estar hablando entonces de que si cubro todos estos criterios, ya tengo un problema de dependencia y entonces no me voy a poder moderar. Ya va a ser solo la opción abstinencia y no volver a tomar esa sustancia para que no me vuelva a generar estos problemas. Por ejemplo, lo único que se puede hablar de moderación es en alcohol, que si hay un problema de abuso de alcohol, ahí sí no forzosamente la única respuesta es abstinencia. Se puede también apostar por la moderación y hay más esta forma o sentido de autocontrol, digamos. No era tan grave en este punto esta necesidad de consumir alcohol y entonces puedo moderarme y procurar entonces pasarme del lado verde donde ya no me genera conflictos, hacerlo de forma social o experimental y ya no tener entonces esta necesidad de estarlo trabajando hasta que esté seguro de que no voy a consumir y que no me genere problemas, porque sí, una sustancia puede sentirse como que me controla o como que impacta más de lo que quiero en muchas cosas. Y entonces ahí sí diría, busquemos ya estos espacios de atención más profesional, más enfocado a temas de adicciones que también pueden ser trabajados de manera conjunta. Por ejemplo, en el Centro de Prevención de Adicciones del UNAM lo trabajábamos, sí, a veces con temas de dependencia, pero también solicitábamos un apoyo psiquiátrico, una valoración en conjunto, y ya se hacían estas intervenciones o atenciones más integrales. Entonces, sí pudiera ser en algún primer momento buscar esta valoración. Los centros de integración juvenil también tienen estas atenciones y números abiertos de atención a la comunidad en general, y ahí nos pueden orientar de cuál puede ser un espacio para que igual en estas dinámicas ir llevando a lo mejor alguna atención de primer momento de orientación o de evaluación vía
videollamadas, videoconferencias o incluso solo llamadas telefónicas, y ahí nos orienten quizás si hay esta necesidad de internamiento, a dónde acudir, que esté cercano a mi domicilio o con qué especialista me puedo atender o en qué espacio, y que se haga entonces ya como este primer intento de buscar ayuda o orientación para un tema. Y esto puede ser no solo como para comunidad del UNAM, o sea, mucho de lo que les recomiendo es también para comunidad abierta, o sea, estos servicios del UNAM también a veces están abiertos a público general, entonces habrá que ir buscando, si no es para mí, si es para mi papá, para mi tío, para algún familiar, en qué espacios también puede irlo trabajando. Y esta información siempre es útil, la verdad no sabemos quiénes de nuestros conocidos van a desarrollar o ya tienen un problema así, y nosotros podemos apoyarles mucho siquiera teniendo esta información y reaccionando de formas como no prejuiciosas o que los hagan sentir ya de por sí más mal de lo que se sienten. O sea, esta actitud empática o comprensiva de la debes de estar pasando muy mal para que tu recurso sea el desconectarte con algún consumo, entonces hacerle saber que hay opciones, que hay mucho en donde trabajar y que el primer paso es de ir orientándose y preguntando y buscando entonces este apoyo de quienes le rodean y en quienes confía sobre todo. ¿Mm? En este sentido, entonces, ¿cómo puedo intervenir con un ser querido que sé que tiene un problema de abuso, pero se niega a ser ayudado? Aquí mucho también impacta, por ejemplo, cuando estamos intentando algún cambio en nuestras dinámicas de hábitos sanos. A veces no es tanto esta sensación de, haz algo, ¿no? Tienes un problema y atiéndelo. No nos gusta a nadie que nos lleguen a decir que tenemos que hacer. Por lo general la persona ya sabe también que tiene un problema. Y unas formas como que quizás motiven más a la persona a seguir buscando este apoyo, esta ayuda, si quiere estar abierto a lo mejor a trabajar con psicólogos, que pues mucha gente, sobre todo más grande, tenga esta idea o este tabú de es para locos, ¿no? Yo no estoy loco, yo no tengo ese problema, no estoy tan mal. Y entonces apostémosle al buscar hábitos saludables, ¿saben? Como este cambio en las dietas, hagamos ejercicio juntos, invitémoslos y yo me cuido y empiezo a hacer cambios y pongo mis videos en mi casa y pongo rutinas, le digo, a ver, acompáñame. Y el otro por andar crudo, por andar fumando, se le va el aire y nota que no puede acompañarme en este estilo de vida, ahí ya choca esto que voy haciendo cotidianamente y ya entonces puede ir moviendo a la persona a pensar, híjole, quizás sí estaría bien bajarle un poquito al cigarro o no tomar tanto. Y entonces sí acepte quizás o esté cada vez más abierto o más sensible a aceptar algunas de estas opciones que hay, pero yo también ya tener como este abanico de posibilidades de, mira, supe del CIJ, supe de este espacio, supe de tal, por si quieres, ¿no? Y dejarlo ahí como esta opción de, mira, yo ya lo busqué porque me preocupas, pero tú decides, ¿no? Y a mí me gustaría mucho entonces que me acompañaras en mi ejercicio o que comiéramos y cambiáramos nuestra dieta, otra cosa. Y como no va a ser congruente el estar, sí, cuidándome mi dieta y sí haciendo ejercicio y sí haciendo todos estos cambios en la dirección de la salud y yo fumando y yo tomando y yo haciendo otras cosas, ahí quizás hay esta posibilidad de que en ese choque pueda entonces yo motivar a la persona que busque cómo dejar ese mal hábito. Sí, como menciona, creo que primero es buscar estas diversas opciones que tiene la persona para poder ayudarle, ¿no? Igual que la persona quiera ser ayudada. Sí, es Eh, también un canal más abierto si se trabaja lo de comunicación, que tengamos esta posibilidad de hablar sin que nos sintamos como malinterpretados o sin juicios. Entonces sí, ya es más probable que cuando le invite a alguien a que tome alguna terapia, no lo sienta como que me están atacando, sino como de, pues sí, puede ser que nos ayude. Nos preguntan cómo
puedo ayudar a otros familiares que están teniendo pues problemas a causa de la cuarentena. Nos ponen como ejemplo, mis papás están empezando a pelear mucho, cómo me involucro en un problema que no es directamente mío. Ese creo que tiene también esta misma posibilidad al que me preguntaban hace rato del consumo, porque a lo mejor no es un tema como de salud donde ya se tenga que hacer esta diferenciación, ¿no? De abuso o dependencia, pero quizás como con las mismas estrategias de yo voy intentando comunicarme de forma distinta, a lo mejor yo empiezo a buscar atención primero para mí y por medio de este cambio que yo voy haciendo, ellos reconozcan que pues a lo mejor la terapia sí sirve de algo, tenerles otra vez este abanico de opciones donde a lo mejor yo investigué qué opciones quizás de, no sé, terapia de pareja, de apoyo para el manejo de estrés, porque lo podemos ir vendiendo así, ¿no? Cuando es más una atención individual de tienes que ir a terapia, a veces se usa como insulto, entonces lo pueden malinterpretar a quien se lo digamos. Si lo trabajamos más bien como esta situación de muy sensible de sabernos quizás más estresados por todos estos cambios y ofreciendo entendimiento y empatía de que entiendo que estén muy presionados por cosas del trabajo o por lo que pasa en casa o por los gastos o por todo lo que pueda estarnos presionando en este momento. ¿No les gustaría trabajar otras formas de manejar ese estrés o de tener un momento para ustedes y que entonces sí se sientan escuchados o acompañados con estas dificultades? Muy distinto a tienes que ir a terapia, ¿no? Entonces, si le voy como invitando a mi familiar a que vea que hay otras formas de ir manejando estas emociones difíciles y que pues hay muchos primeros acercamientos, a lo mejor les va a parecer muy raro si nunca han ido a terapia en videollamadas o a lo mejor no saben usar muy bien estas tecnologías telefónicamente, ¿no? Sobre todo a las personas más grandes les gusta mucho hablar por teléfono, hay servicios telefónicos que también tengan este impacto, que tienen esta posibilidad de sí generarles este cambio, de al menos darles esta hora, media hora a la semana de ellos sentirse comprendidos, acompañados y escuchados. Y creo que esa es una opción que si se va vendiendo, si se va como anunciando, invitando de maneras muy libres de juicio, muy como ir al médico, ¿no? Es esta parte de ¿por qué no vas al nutriólogo, ¿no? ¿Por qué no pides asesoría en esa tarea? Son las mismas soluciones que nos dan a veces los papás. ¿Por qué no, de cierta forma, usar esos mismos tonos en lo que para ustedes quizás ya sea más accesible? Porque muchos de ustedes como alumnos ya han tenido este historial, ya era una época en donde estaban más accesibles el ir con ciertos psicólogos ya sea en la escuela o en otros momentos y no se tiene este tabú. Entonces, si yo, por ejemplo, primero empiezo a trabajar esa parte con algún psicólogo, aunque a lo mejor no lo vea tan necesario, ¿no? Pero diga, bueno, sí me está afectando el ver a mis papás con estas tensiones, quizás primero yo lo busco para mí y a veces eso también ayuda para que los papás digan, ¿qué tienes, no? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó, no? Entonces sí, estás muy mal o algo pasa y como que más se pueden comprometer ellos a también buscar algo para ellos. Y creo que puede ser un buen momento si tú como hijo buscas también un espacio de cómo voy llevando, invitando a mis papás a un servicio o algo que les pueda beneficiar en este sentido, pues de manera conjunta, al notar que yo ya lo estoy trabajando y que no es algo que solo le toque como al familiar problemático, ¿no? Al enojón, en la familia siempre hay un enojón o enojón, alguien que tenga estos problemas de automonitoreo, de autocontrol emocional. ¿Cómo se invitarlo a espacios que le promuevan estos cambios sin que se sienta juzgado o abandonado o señalado? Entonces, el irnos integrando en estas dinámicas, por ejemplo, para quienes preguntaban en el tema de consumos y cómo lo hago con mi familiar, hay programas de atención a familiares que no saben qué hacer con familiares que no quieren ir, atención en específico a ellos por el tema de consumo de sustancias y entonces se les dan herramientas a los familiares para que los vayan motivando y llevando a que ellos decidan, a que los familiares tomen esa decisión de si iniciar un tratamiento. Y esas mismas habilidades se aplican pues también en este tema. O sea, si no es tanto un
trastorno ya diagnosticado de consumo de sustancias, puede ser también para manejo de estrés, puede ser también en promoción de mejores hábitos o en mejores dinámicas en el hogar. Sí, justamente muchas veces decimos, es que no tengo nada, no me pasa nada, ¿no? Pero ya al momento de asistir a estas terapias, a estas, pongámosle hasta conversaciones con alguien más, pues te das cuenta que sí necesitas externar pues todos estos sentimientos y emociones que traes, ¿no? También nos hace Sam Amado una pregunta. ¿Cómo volver a confiar en alguien de mi entorno familiar que me decepciona? Sí, ese tema de la confianza, pues sí lo tenía dentro de mi lista de valores, el ser más quizás como confiable yo. O sea, creo que mucho de eso, pues muchos se los voy a regresando a ustedes. Perdón por este juego de ping pong que se va haciendo con algunas de sus preguntas, pero a veces esperamos cambios repentinos o mágicos en las personas que quizás nos decepcionaron o quizás malinterpretamos que sus actos fueron para dañarnos. Muchas veces pensemos que la mayoría de nosotros día a día está haciendo lo mejor que puede y que se va tratando de relacionar lo mejor que puede con los demás. Y los demás también están intentando eso, ¿no? Muchas veces no hacen cosas con el afán de herirnos o lastimarnos en específico a nosotros de forma muy determinada. O sea, eso ya sería más bien como violencia cuando haces un acto con esa intención de dañar al otro. Y cuando es quizás como por algún tema que se malinterpretó, que no se comprendió de la forma que se quería y se pierde esta confianza, sí le veo más esta posibilidad de que se construya o reconstruya un poco esta sensación de yo ya en quién puedo confiar, ¿no? Y mucho de ello va a ser el que si tú misma te consideras un ser confiable o en el que los demás encuentren esta sensibilidad de que pues, lo que te diga o lo que hagamos es nuestro, es confidencial, es algo que solo nos involucra a nosotros, o si ya se pierde entonces esta confianza, realmente quiero reconstruir esta dinámica en donde me ve expuesta, si es que sí fue un tema de violencia y me consta, ¿no? Sé que la otra persona lo hizo por dañarme, realmente quiero volver en una relación así, o cómo puedo más bien yo cultivar o nutrir esta parte conmigo y saberme que sí puedo confiar en alguien más, porque yo también soy alguien en quien los demás pueden confiar. Y entonces hacerme mucho más ágil en quién deposito estas cuestiones. Creo que con esa pregunta también necesitaría un poquito más de contexto de cómo fue, porque tampoco le voy a decir a alguien que quizás fue violentado o confía en quien te violentó. O sea, no sé también qué respuesta pudiera ser la más adecuada sin un contexto previo, pero sí con esta seguridad de que si es algo que tú identificas como es el ser alguien de confianza y lo expresas y lo trabajas y así es como te relacionas con los demás, vas a ir identificando entonces sí en quién puedes ir confiando, a lo mejor para qué temas o en qué momentos. Entonces creo que eso puede ser algo que, pues otra vez, lo siento con este juego de ping pong, es algo que se puede ir trabajando individualmente primero y luego hacia los demás. Nos preguntan también cómo incorporar valores en mi vida cuando estos no los adquirí en mi núcleo familiar y quiero tenerlos porque creo que son buenos para mí. Ok, ese sí es un tema, por ejemplo, más de irlo construyendo, algo que no reconozco tanto en mi núcleo familiar, pero también por algo a lo mejor está ahorita escuchando una plática de psicología y tiene un buen amigo, tiene un buen maestro, tiene un tutor o alguien que esté expresando estos valores de cuidado o de confianza con el otro, ¿no? Entonces seguramente sí debe haber estos otros modelos que a lo mejor no estén en la misma vivienda, en la misma familia, pero que sí reconozco a lo mejor en alguna maestra, que reconozco en estas amigas de muchos años, que reconozco en un tutor, en un orientador, y de ahí puedo seguir reconociendo que sí me gustaría a lo mejor yo también transmitir y ser muy observador, muy en contacto con lo que hace esta persona, qué hace o qué dice o cómo trata a los demás, que a mí me resulta admirable y así es la verdad como vamos aprendiendo todos, ¿no? Desde chiquitos es nada más ir viendo y copiando qué hacen los demás y decir, ah, eso está padre, voy a hacer eso. O, ay, eso no me gustó, entonces eso no, voy a tratar de no hacerlo.
Y podemos entonces ir buscando si estos modelos, y quiero entonces ir cultivando algo que a lo mejor nunca he intentado, pues empezar con estos planes chiquitos, ¿no? De qué sería primero teniendo claro una acción a través de este valor, de este modelo a lo mejor que identifico. Puede ser como hasta un vecino, ¿saben? Alguien como que tengan esta facilidad de llevarse bien, que sea amigable, que le reconozcan como este guía o líder en la comunidad, que entonces digan, bueno, ¿yo cómo puedo hacer este trato a lo mejor más amable o paciente? Porque pues en mi caso eso no se nos da, entonces ¿cómo lo puedo aprender de alguien fuera de casa? Pues relacionándome más con esta persona, buscando estos ejemplos, estas acciones muy claras y tratar de ver yo cuáles puedo aplicar con qué otros, eh, en qué otros momentos, con qué otras personas. Y puede ser como un inicio, primero, pues sí, como estos experimentos de selección, de con quién voy a trabajar, qué valor o a quién le quiero aprender esto. Y entonces ir trabajando como de poco a poco a que sea algo que yo realmente cultive y que decida entonces llevar acciones en general con quien me trate. Nos preguntan también si hay algún ejercicio para ayudarnos a identificar los factores de protección. No sé tanto como un ejercicio, creo que mucho lo vería más como un entrenamiento, eh, pues, de un automonitoreo, de estar muy en contacto. Esto es algo que también trabajo mucho en el consultorio, estos entrenamientos más como de atención plena, que nos ayudan mucho a estar en contacto con el presente y sí reconocer entonces ya en nuestro día a día, en el aquí y ahora, estas posibilidades de reconocerme, entonces como muy en contacto con lo que sí está pasando, con lo que sí me rodea, y notar entonces sí aquello que a veces damos por hecho, porque sobre todo las cosas como buenas o positivas o que nos gustan, si es algo que nos ha acompañado siempre, como que lo omitimos, no la tomamos tanto en cuenta como aquello que no nos gustó, que nos salió mal, que nos hace daño, esa sí la tenemos muy presente. Y entonces estos otros ejercicios que trabajamos en meditaciones o en ejercicios con atención plena nos ayudan a conectar con el presente de formas no reactivas a aquello que sucede o que nos rodea o hasta que nosotros mismos generamos. Entonces podemos ir conectando, sí, con estos reconocimientos de factores de protección, porque ya sabremos por medio de nuestras mismas emociones que se sienten muy bien estos acompañamientos de amigos, de familiares, nos van dando estas señales de que si tengo un problema, tengo con quién platicarlo, tengo esta facilidad o habilidad de decir, oye, necesito hablar algo contigo, cuándo nos reunimos, y tengo entonces esta combinación de las dos habilidades. Si quieren escuchar un poquito más o revisar algunos más de estos materiales de factores de protección, en el NIDA, que son las siglas de esta cita de aquí abajo, creo que no agregué referencia de ese, es el National Institute de Drug Abuse de Estados Unidos, que tiene también materiales o no sé si test, no creo que un test tenga, pero sí como artículos que puedan ir leyendo o que puedan como conocer más de, de estos términos, de esto de las adicciones. Les voy a pasar el enlace a la página, es Drug Abuse, o sea, como druga puse, no sé, .gov, o sea, es www.drugabuse.gov. O sea, es esta posibilidad de, si lo googlean como NIDA, National Institute on Drug Abuse, y se van a una parte que escriben ahí factores de protección, les van a salir todos estos artículos o apoyos o materiales que, aunque sea una página de Estados Unidos, también tiene su sección en español para que puedan consultar algunos de estos materiales y no sé si como tal un ejercicio, pero sí teniendo esta información quizás más desarrollada punto por punto que otros factores de protección, porque no los incluí todos, o sea, son muchas las posibilidades de sentirnos más seguros o atendidos, entonces pueden ir checando directamente en esta página del NIDA cuáles son los que ustedes reconocen de su ambiente, pero para reconocerlos, pues les decía, esta parte de estar muy en el presente y de reconocer lo que es
en el momento sí ayuda bastante. Entonces también los invitaría a que si tienen alguna intención de trabajar estos aspectos de atención plena, o que se les conoce también como mindfulness, hay muchas aplicaciones, hay muchos ejercicios, hay videos, hay muchos materiales que también si me mandan un correíto se los comparto y que lo puedan también empezar a practicar. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿hasta dónde es la responsabilidad de un familiar, pareja o amigo el acompañar a una persona en situación de adicciones? En el acompañamiento creo que esa responsabilidad la va a determinar el familiar, o sea, qué tanto va a decidir estar en ese proceso, más que en el proceso quizás de ya el tratamiento. Creo que muchas veces es más difícil este proceso de cómo voy invitando a la persona a que acepte una atención o un tratamiento. Entonces, creo que justo el llamarlo esta responsabilidad de acompañamiento también hace esta división de que finalmente esta decisión será de la persona con esta problemática y yo lo que puedo hacer es aconsejarle o acompañarlo o dejar puerta abierta a que reciba mi consejo, mi apoyo y que entonces sí sea a lo mejor esta decisión de apoyo desde el inicio, desde que va a lo mejor pensando o considerando o ni siquiera tenía esta idea de que lo necesitaba y yo lo voy como inclinando a ella. Y entonces sí, ya después podemos como ir en cuestión de acompañamiento a estar al pendiente quizás de sus citas, o acompañarlo a la primera, o estarle preguntando qué tal va, pero también en el tema de adicciones es bien complejo, cada caso será distinto, por eso ahí se acompaña también tanto a familiares como a personas con el problema de sustancias, porque a veces los familiares quieren hacer mucho más de lo que pudiera ser de beneficio para la persona con el problema de adicciones. Entonces, esta persona con problema de adicciones se tiende luego a malacostumbrar a que le resuelvan muchas cosas. Y ahí está esta línea delgada de cuándo estoy ayudando, o según yo creo que estoy ayudando y a la larga estoy perjudicando porque no le estoy permitiendo a la persona como tomar las riendas de su autocuidado, de sus decisiones, y yo lo estoy haciendo por ella. Y en qué momento entonces sí lo estoy solo acompañando y mostrando este apoyo, pero va a depender mucho, sobre todo de si estamos en dependencia y abuso y en las condiciones y relaciones que hay entre estos familiares. Entonces, sí es un tema muy complejo, por eso ahí hago este hincapié en que aunque sea a lo mejor mi otro familiar el que tenga este problema, yo también requiero de esta orientación o de este acompañamiento para saberla apoyar mejor. Entonces, otra vez, juego de ping pong, los invito otra vez a que como familiar se informen, se preparen, se atiendan y que la atención y este como entrenamiento que ustedes fueron trabajando sí les sea de apoyo a esta persona y que no me quede nada más con esta idea de que le está ayudando, porque cuántas veces con toda la intención de querer ayudar se perjudica más a la otra persona. Entonces, en estos temas de adicciones, pues sí diría, los dos busquen mayor orientación para que entonces sí sean estas dinámicas las que tengan mejor balance en sus interacciones. Así es. Bueno, saliendo un poco del tema de las adicciones, ¿qué cree que es importante para mantener una buena salud mental en esta cuarentena? Divertirnos. Yo creo que eso es como algo que de repente les decía, en algún punto decíamos, ay, ojalá nos viéramos más, ¿no? Ojalá tuviéramos más chance de estar todos juntos o de hacer cosas en la casa y tal. Y entonces, como no nos veíamos tanto, nos extrañábamos todo esto, preparábamos estas salidas los domingos a comer, al cine, a ver a los otros familiares, y creo que eso en el caos, sobre todo en este brinco como de uy, una rutina que llevaba y ahora todo cambia, ya no podemos salir o ya no podemos ir a ese restaurante que nos encanta a todos o a ir a estas premieres y pelis o espacios que nos gustaban o salir al aire libre, hacer estas actividades de ejercicio, se quedaron ahí como de, eso se hacía antes. Y entonces ya nada más nos preocupamos por a qué hora es la comida y a qué hora los trastes y a qué hora no sé qué. Y se omitieron muchos de estos otros planes que eran de, bueno, ¿y a qué hora nos vamos a sentar a ver una peli? O vamos a ver esta serie, o vamos a pues hacer ejercicio aquí en la casa, o vamos a jugar con las mascotas, o a lo mejor sí
un día, un picnic, ¿no? Alejados de personas y nosotros, aparte con nuestros propios alimentos y a lo mejor sí preparar algún momento especial o divertido para nosotros mismos, para quienes conviven con nosotros, pero yo creo que esta parte importante del sentirnos sanos mentalmente es equilibrar otra vez en qué liberábamos muchas de estas tensiones que ahorita están a lo mejor como muy retenidas, muy reprimidas. Antes era, pues sí, quizás con salidas a lugares, con visitar o con cosas así de fuera, y pum, que ahora no se puede mucho de eso. Entonces, ¿qué cosas podemos ir retomando que nos ayuden a liberar estas tensiones, pero yo en casa o sobre todo en estas próximas semanas de descanso, que sí sean eso y que sean semanas de diversión y de mi autocuidado? Creo que esa parte del autocuidado, no solo en estas rutinas, no solo en el organizarte en tus tareas y en cómo te relacionas con los demás, también va a ser mucho en cómo decido divertirme, cómo decido pues pasármela bien. ¿Hace cuánto no hago un plan para mí, para pasármela bien? Entonces aquí puede haber de otro plan de estos valores, de uno que casi siempre cuando me preguntan, ¿y ese qué es? ¿No? La indulgencia. Bueno, es esta como benevolencia o este ser buena onda. Ese puede ser un valor que practiquen también con ustedes mismos o con su experiencia de la cuarentena. Y entonces, ¿cómo cuidarnos mejor? Además de atender, pues sí, lo que ya se ha ido atendiendo de hábitos de alimentación, de sueño, de ejercicio, divertirse, o sea, pasársela muy bien, llevársela bien con quien están, hacer estas cosas que les encanta, que les gusta, darse momentos para ello y de descansos también. Sí, justamente hace rato nos comentaba, ¿no? Que nuestros objetivos y metas ahora se pusieron en pausa, pero creo que también pues estamos empezando a desarrollar algunas otras habilidades o comenzando proyectos que ya teníamos pausados, ¿no? Y que algunos apenas estamos comenzando y que a lo mejor antes no nos interesaba, ¿no? Por ejemplo, a mí no me interesaba la cocina, pero pues ahora me quedo yo a cocinar, ¿no? Y soy la que hace la cocina para todos en casa. Sí, y ya buscas Entonces, recetas y vas dándole tu toque, y ya se vuelve algo entonces también divertido y no es nada más como de, ay, me tocó hacer la comida, ya es algo que se disfruta. Entonces, creo que hay esta posibilidad de disfrutar todos estos cambios, solo habrá que estar sí presentes en ellos y con esta otra intención, más que el cumplo en el alimento a mis cohabitantes, es como, no, les voy a preparar algo así que digan, "Mua, quedó riquísimo", ¿no? sí, así es, buscar a lo mejor ya no solamente recetas para comer el guisado, ¿no? A lo mejor ya también postres o meterme a algunos otros proyectos como ahorita proyecto de sentir la distancia. Exacto, justo eso, ir probando qué tantas opciones realmente tenemos a la mano. Entonces creo que justo este tipo de proyectos, se fijan, van siendo posibilidad de más ideas y de convertirse en más posibilidades. Entonces, tan solo por estar como al pendiente o atendiendo varias de las actividades que se brindan aquí, ya le están apostando a su autocuidado. El animarse a escribir alguna pregunta ya les está dando quizás una orientación, alguna idea de qué hacer con eso que se iba ahí gestando, que les iba preocupando en los últimos meses. Y eso, claro que genera una motivación. Aprovechemos también que ya va a ser final de año y cambio de año. Y entonces al inicio de cada año hay todos estos propósitos y metas y queremos cambiar y ser mejores y hacer las cosas diferentes. Aprovechemos esos periodos de motivación para bastantes cambios que queramos hacer. Entonces creo que eso también puede ser un buen momento para estos cambios. Así es. Tenemos una última pregunta. Eh, ¿Nos puede compartir su visión acerca del mindfulness? Wow, creo que sí es una visión, yo creo, cada vez más compleja, porque sí es un tema que empecé trabajando primero como universitaria, como que no era tan común este tema de la atención plena, y claro que va a haber diferentes enfoques y programas. Es un tema ya muy diverso, a lo mejor aquí en México no va siendo tan conocido, pero en Estados Unidos ya lleva unos 30 años o más de investigación. Y entonces los primeros temas que me encontré de atención plena los encontraba en inglés, los encontraba con ejercicios en algunos libros y autoprácticas que yo trabajaba.
y que entonces ya en la maestría, en lo que fui decidiendo que iba trabajando, también iba tomando seminarios de atención plena con mi tutora de tesis, y íbamos trabajando ya más a fondo ligado a los orígenes de esta pues escuela de la psicología, ya se le puede llamar estas otras generaciones de corrientes ideológicas en psicología, tienen orígenes en el budismo. Entonces estos orígenes son de hace 2500 años de estrategias de meditación, de ejercicios de atención y que se fueron adaptando a enfoques occidentales. Estos enfoques occidentales fueron a través de pues, psicólogos que eran budistas, que practicaban la meditación, que iban notando cambios, pero no sabían realmente cómo evaluarlos, medirlos, y entonces iban adaptando una serie de programas y ejercicios, como el que les compartía los valores, donde se iba cultivando entonces alguna cuestión relacionada ya sea a la atención, a la compasión, a la promoción de estos valores, al estar presente en el aquí y ahora, en el estar automonitoreando tu cuerpo. Entonces sí es, yo creo, una visión cada vez más nutrida, porque cada vez es de lo que más trabajo en consultorio, porque es lo que veo que genera cambios más rápido y más sostenidos en el tiempo. O sea, yo fui formada más desde la licenciatura en enfoques cognitivo-conductuales eh, digamos, como esta segunda generación de escuelas o de teorías psicológicas. Y esta tercera da, digamos, como una respuesta donde las terapias cognitivo-conductuales se quedan todavía un poco cortas, muy en el momento de solucionar esto, y ya en el tiempo a lo mejor cambia ese contexto donde se solucionó con esa estrategia y no se mantiene un poco igual esta mejoría a estos cambios más profundos y significativos que he visto trabajando la atención plena compasiva. Entonces sé que hay muchísimos programas, hay muchísimos autores y hay muchos materiales que se puedan trabajar en el mindfulness, en la atención plena, pero también con cualquier proceso terapéutico, con cualquier corriente psicológica, hay que pues atender con los expertos, con quienes sí tienen esta formación en el tema, porque ahí luego se corren riesgos a que no se trabaje de la mejor forma y se pierde entonces esta posibilidad de mejoría a través de cualquier enfoque. Entonces sí, la verdad yo estoy cada vez más convencida de que estos enfoques o estas terapias contextuales van teniendo cada vez mayor entrada y aplicación en nuestros entornos actuales, porque también son pues de muy bajo costo, son muy cortas, lo que se aplica y se resuelve se mantiene por mucho más tiempo, y entonces sí yo le apuesto bastante a la atención plena compasiva, sobre todo compasiva, creo que es otra de las variantes dentro de todo el mundo de terapias del mindfulness. Agregarle este compasivo también hace esta diferenciación de que entonces vamos apostando a reconocernos estos seres vivos, compasivos, que reconocen el sufrimiento en todos los seres vivos y que reconocen esta búsqueda de todos los seres vivos de no sufrir. Entonces se vuelve más fácil esta alianza de que todos estamos intentando llevarnos bien, solo veamos cómo, ¿no? Entonces sí, es un enfoque del que puedo hablar bastante, me gusta mucho, pero sí, la verdad, ya van siendo las horas de ir cerrando con preguntas. Cualquier duda, cualquier cosa que me quieran pedir de estos materiales, citas, las tengo ahorita un poquito de exclusivas y me tarda un ratito en verlos individualmente, pero también tendré posibilidad de invitarlos a talleres de atención plena que dé o algunas otras actividades que haga en la facultad. Entonces, cualquier duda, si quieren algún material, si quieren alguna orientación, algunos de los enlaces que les estuve compartiendo según el tema, me pueden escribir a asesoriapsicológica@fat.unam.mx y con todo gusto les contesto, les respondo, les mando estos materiales y les brindo alguna orientación. Muchas gracias, psicóloga, por estas respuestas que estoy segura que van a resonar en muchos. Para terminar, me gustaría pedirle pues que nos dijera con qué frase le gustaría nos fuéramos de esta charla. Creo que justo el ir reflexionando estas posibilidades de cómo me cuido a mí mismo, cómo cuido a los demás, ya nos dan una mejor idea de por dónde empezar. Creo que mucho se empieza con nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer yo que me conozco también para estar bien? Pues muchas gracias por su aportación a Sentir la Distancia.
Gracias también a nuestros asistentes de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias.